Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos, a un video más de esta pequeña serie de videos que estoy realizando sobre 7 aspectos fundamentales, vitales, inamovibles, en los cuales nosotros tenemos que revisar, analizar con la palabra de Dios si nuestra vida está formando parte y si tenemos estos, y estamos realizando y estamos disfrutando de estos 7 aspectos de la salvación en Jesucristo. Es importante analizarlo porque durante siglos se ha desviado la sana doctrina, se han creado muchas doctrinas falsas con la Biblia en la mano, se tienen muchas creencias religiosas de siglos, tradiciones de siglos, donde la gente cree en Dios como se le ha instruido, cree en Dios como se le ha doctrinado, cree en Dios como su familia, la cultura, su país, el tiempo, en el momento, ha recibido información, pero no han tenido un encuentro profundo en el Espíritu, con el Espíritu de Dios, para haber nacido de nuevo, para tener una vida nueva, llena del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios en su corazón y en su mente, donde todos los días su único objetivo es darle la gloria al Padre, darle la gloria al Hijo, agradecerle todo el día, obviamente obedeciendo su ley moral a través del Espíritu Santo con el poder de la gracia de Jesucristo en ellos, para poder vivir conforme la altura y la anchura y la profundidad de la demanda moral que Dios pide para que cómo nos debemos de comportar los seres humanos creados a su imagen y a su semejanza. Y toda la Biblia nos enseña que es imposible llegar a esa altura y esa medida, y que solo es posible llenos del Espíritu de Dios. Si regresamos a nuestro Creador y a través de Jesucristo volvemos a ser uno con Él en el Espíritu, somos templo ahora de Él, Él habita en nosotros. Si esto es verdad realmente, nuestra vida se transforma, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de entender las cosas, inclusive de Dios y de la Biblia, cambia por consiguiente nuestra manera de vivir, de relacionarnos con todas las demás personas, donde podrán los demás testificar si somos o no somos de Cristo, conforme nuestra paciencia, nuestra tolerancia, nuestro amor, nuestra misericordia, nuestro perdón hasta nuestros peores enemigos, ayudar hasta los que más mal nos hacen, bendecir a los que nos maldicen. El transformación y la obra que Cristo está haciendo en sus hijos, patente en la vida de los creyentes. Entonces, si estamos gozando de estos 7 fundamentos que estamos estudiando en este tiempo. Ya vimos el primero, que es indispensable oír la voz de Dios, que si no oímos la voz de Dios es porque no tenemos a Dios adentro. Entonces no somos sus hijos, nada más creemos en Dios por la religión cristiana que tenemos, o por la tradición cristiana que creemos, o por nuestra manera de interpretar que yo tengo a Dios y lo aseguro. Pero si no escucho su voz claramente en mi corazón para que Él me enseñe su verdad y que Él me dé crecimiento y Él me lleve en el camino de justicia de Cristo todos los días, si no lo escucho, no tengo a Dios. El punto 2 era que es un llamamiento celestial santo. Es decir, la salvación no es que me inviten a una iglesia y me anoten, ya soy parte de tal iglesia, y me bautice ahí y ya soy parte de la iglesia porque me bauticé ahí y ya tengo a Dios. No, es un llamado donde cada quien de sus hijos sabemos que empezamos y formamos parte del ejército de Jesucristo, un ejército de santidad, un ejército de amor, un ejército de justicia. Aunque nos hagan injusticias, aunque nos den mal, devolvemos bien. Es para que sea glorificado Cristo a través de nuestras vidas. Somos llamados a servir a Dios como reyes y como sacerdotes. Reyes para cuidar la parte del reino de los cielos que se nos ha otorgado. Sacerdotes para ministrar principalmente al Padre y al Hijo en adoración, alabanza, servicio y testificar de ellos y de su poder y su grandeza y de su palabra a todos los demás.
y ministrar a la gente que le conozca o que no le conozca en el nombre de Jesús, para que sean bendecidos por Dios a través de nuestros ministerios y nuestras obras de fe. Es un llamado a servir a Dios. No es pertenecer a una iglesia, ir cada domingo y ya tengo a Dios y tener sacramentos, no. El tercer punto que vimos en el video anterior y que es importante es que la tradición oral que siguieron los apóstoles, que dejaron los apóstoles y escrita, como lo dice el apóstol Pablo, lo que ellos predicaban y lo que ellos escribían en cartas, solamente debemos de poner atención a las cartas apostólicas de los apóstoles de Cristo, incluyendo a Pablo, y de los profetas de Dios del Antiguo Testamento. Nada más. Nada más la palabra de Dios es la autoridad máxima y única para que nosotros estemos atentos como una antorcha que alumbra hasta que nuestro corazón sea lleno de la luz de Jesucristo y pues seamos totalmente discípulos de Cristo y totalmente libres por conocer la verdad sin adulteraciones, sin engaños, sin mentiras de tanta religión de siglos que han cambiado y que han impuesto dogmas de fe. Hoy vamos a ver este cuarto, te pongo la tabla de los 7 aspectos y estoy colocando el número 4, como lo ves en pantalla. La comunión única es con el Padre, es con el Hijo y es con el Espíritu Santo, con la Trinidad Divina. La comunión de alguien que dice que está en Cristo Jesús ya y que es salvo y que ama a Dios y que tiene a Dios en su vida y que ya lo conoce y que platica con Él. La única relación que tienen estas personas que sí nacieron del Espíritu Santo y de nuevo, la única relación que tienen es con Dios Padre, es con Dios Hijo y es con Dios Espíritu. No tienen relación con los ángeles, no tienen relación con ningún personaje del Antiguo Testamento que se ande apareciendo, no tienen relación con ningún personaje que hayan sido de la iglesia del Nuevo Testamento y vengan a aparecerse. Con nadie de ellos tienen, ni les dan veneración, ni les hacen fiesta, ni creen en ellos, porque el Espíritu Santo nos ha enseñado la verdad con la palabra. Obviamente todo eso está escrito, pero Él ha colocado lo espiritual en nuestro espíritu, como lo dice 1 Corintios 2 y 1 Juan 2, y lo explican en otros pasajes. No se trata de que yo te convenza lo que yo creo, se trata de lo que es y que Dios es el único que te puede convencer cuál es la verdad. Por eso tener a Dios es la garantía de estar en salvación. Tener el Espíritu Santo es la garantía. Pero una persona que dice tener el Espíritu Santo y que tiene a Dios, tiene que vivir conforme la Biblia dice que viven los que sí lo tienen. Te recomiendo que leas las cartas universales del apóstol Juan, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, y ahí puedes ver una vida que realmente sí tiene a Dios y que sí conoce a Dios y que no se ha salido de la única tradición apostólica de los apóstoles de Cristo. Eso lo vimos el pasado. Hoy veremos que la única comunión que tiene un hijo de Dios es solo con Dios, ni con sus ángeles que también nos ayudan, que nos defienden, que nos protegen, que hacen guerra a nuestro favor, que nos defienden de espíritus malos. Los envía Dios a defendernos. Ellos tienen actividades para bendecirnos, pero a ellos no tenemos comunión, no tenemos veneración, no tenemos contacto, no tenemos adoración a ellos, veneración a ellos. A ellos le agradecemos a Dios por la vida de ellos porque ellos nos han bendecido. Pero tenemos una idea clara de verdad y espiritual, quiénes son ellos, qué funciones tienen ellos para nuestro bien, y lo agradecemos a Dios, porque Él es el que hace todas las cosas posible. Pero nosotros entendemos por el Espíritu que solo como Cristo lo hizo y como lo hicieron todos los personajes del Antiguo Testamento, Noé, Moisés, Abraham, Isaías, todos los personajes del Antiguo Testamento, David, Salomón, todos los personajes del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento que están escritos en la Biblia, solo tenían relación espiritual con Dios Padre y Dios Hijo, con nadie más. Solo tenían comunión con Dios. A nadie más oraban, a nadie más veneraban, a nadie más daban alabanza, a nadie más le hacían fiesta, a nadie más festejaban, solo Dios. Ese es el Evangelio Santo de Jesucristo, puro y limpio,
que a través de los siglos fue deteriorado, cambiado y transformado por hombres que no son judíos. Dios dijo que los judíos nada más dejarían la palabra de Dios, lo vimos en el estudio pasado, y han cambiado las cosas. Por eso la gente en toda Latinoamérica creen en Dios, en toda Latinoamérica tienen imágenes de Dios, en toda Latinoamérica tienen pasión por Dios y hablan de Dios y dicen que conocen a Dios, como yo lo estuve 41 años creyendo de esa manera, pero no lo conocen en el Espíritu, ni conocen la verdad espiritual del Espíritu Santo colocada por Él, y por eso sus vidas no cambian, por eso siguen llenos de vicios, maledicencias, burlas, divorcios, pleitos, cambios de pareja, sexo antes de casarse, y todo ese desenfreno que hiere a Dios, que entristece a Dios, que también a veces le hace enojar cuando lastimamos a otras personas por andar en pecado, y todo eso hay consecuencias terribles. Pero si creen en Dios, creen que tienen religión, creen que así es creer en Dios, que es normal ser pecador, y no han entendido que Dios nos hace libres y nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Hoy veremos este punto, que la comunión es solo con el Padre, solo con el Hijo. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos muchas gracias el día de hoy por un nuevo día. Gracias por habernos bendecido, por permitirnos hoy, Padre, predicar su palabra. Le pedimos coloque su santa palabra en el corazón de aquellos que se expondrán al día de hoy a esta enseñanza. Ayúdenos, mi Dios, a recibirla y a exponerla con gracia y con sabiduría de su parte. Nosotros le agradecemos por su palabra de vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, los apóstoles de Cristo, Pablo, Juan, Pedro, todos los apóstoles, son a los únicos que tenemos que escuchar, a los únicos que tenemos que leer, y lo tiene que acomodar el Espíritu Santo en nosotros si estamos en Cristo realmente. Pero ahorita veamos este tema. Como primer texto, en primera de Juan capítulo 4 versículo 6 dice la Biblia: nosotros, dice el apóstol Juan, nosotros los apóstoles somos de Dios. El que conoce a Dios realmente, dice Juan, nos escucha a nosotros, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Decía el apóstol Juan, hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos predicadores, y hay unos que ya se desviaron, empezaron en la verdad, pero por dinero, por poder, se apartaron de la verdad, cayeron de la gracia, ya no tienen al Espíritu Santo por pecadores, y han cambiado dogmas de fe, han puesto nuevos sacramentos, han cambiado doctrinas esenciales de la salvación. Entonces, a esos no los escuchen, nada más a los que escogió Jesucristo, dice Juan, nada más a mí, a Pedro, a Lucas, a Santiago, a Jacobo, a Marcos, nada más a los que escogió Cristo, que anduvimos con Cristo, a Pablo, que lo tumbó de un caballo y se le reveló todo el tiempo, se le presentó en el Espíritu y le dio revelación directa en el Espíritu y escribió muchas cartas dando testimonio que es el último de los apóstoles. Nada más los apóstoles de Cristo, perdón, nada más los apóstoles de Cristo, escúchenos, porque el que nos escucha a nosotros, ese tiene a Dios. El que, aparte de habernos escuchado a nosotros, escucha a los padres de la iglesia del segundo siglo, o de finales del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, que dicen que ellos van a interpretar lo que nosotros escribimos, dice el apóstol Juan, se están poniendo en riesgo. El que interpreta lo que nosotros escribimos, dice la Biblia, es el Espíritu Santo. En cada corazón de cada hijo, si somos fieles y si estamos en Cristo realmente. Entonces, Dios no nos va a dejar a oscuras. Por eso dice Él que al final de los tiempos lo que nos va a juzgar a todos los seres humanos es su palabra. Entonces Él no iba a dejar una palabra que no se entendiera, una palabra que no nos llegara limpia, una palabra que no se defendiera por el poder que Él es soberano para que nos llegara a la iglesia correcta. Entonces, obviamente, pero esa palabra no se altera, no se modifica, no se transforma en los siglos con nuevos dogmas, nuevos sacramentos, nuevas interpretaciones. El Espíritu es el mismo, el de ayer, de hoy y de siempre es Dios,
Y entonces la interpretación que tenía Pablo, que tenía Tesalónica, Colosas y Gálatas y todas las iglesias, es la misma interpretación que tenemos las iglesias de Cristo hoy, porque el mismo Espíritu Santo nos la regala a cada uno de nosotros. Ahora, esa polémica y apologetas que dicen que los evangélicos no se ponen de acuerdo en algunos temas, a veces son temas secundarios y a veces son temas en los cuales las doctrinas, por ser obviamente compuestas de hombres, llegan a desacuerdos, pero en las esenciales de la fe estamos en el mismo espíritu. Y testimonio es que en la iglesia del primer siglo, en el capítulo 2 de Apocalipsis y 3, vemos cómo había 6 iglesias geográficamente a 40 kilómetros una de otra, 60 kilómetros otra, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia. Vemos cómo estaban tan cerca ahí las iglesias geográficamente, y todas eran diferentes. Unas tenían profetizando mentiras, pastores engañados y engañándose a sí mismos, enseñando una mala doctrina. Otras iglesias habían dejado el amor, seguían diciendo que amaban a Cristo, pero no le servían correctamente, no lo adoraban ya por amor, ya no estaban en su primer amor. Otras iglesias donde estaban cambiando las doctrinas, estaban separando el clérigo de los líderes, que hubiera una separación cuando son los mismos hermanos. Había muchos errores ya, pero todas esas iglesias eran de Dios, y todas esas iglesias eran del Espíritu Santo, y todas esas iglesias reinaba ahí Cristo. Pero había errores que Cristo les mandaba a decir que corrigieran cada una, porque cada una tiene sus propios errores y sus propios problemas, porque está compuesta de seres humanos, que también el pecado mora en nosotros, aunque hayamos sido redimidos, y nos podemos descuidar y empezar a brotar lo malo. Entonces eso lo entendemos por el Espíritu, por la palabra, y lo hemos vivido, y entendemos por eso la diversidad de iglesias y la independencia de las iglesias locales, y de la espiritualidad que cada uno debe defender y cuidar en lo personal y en lo congregacional, delante de Dios y con Dios en uno. Pero bueno, entonces, aclarando, y que quede, si no estamos escuchando nada más a los apóstoles, no tenemos entonces a Cristo. Ahora bien, dice aquí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice el apóstol Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras propias manos al tocante al verbo de vida, hasta él se acostó en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó con el Hijo, obviamente, y lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, con los apóstoles, con los que vamos a dejar las cartas, los únicos que vamos a escribir la verdad. Y nuestra comunión verdadera como apóstoles, y que ustedes también la deben de tener, la única, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nada más la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Un texto más del apóstol Juan, donde nos está certificando Dios a través de la Biblia, que la relación de un hijo de Dios es únicamente tener comunión con el Padre y con el Hijo a través de la lectura que los apóstoles escribieron, a través de leer y de conocer y entender y comernos la Biblia que los apóstoles escribieron. No lo que escribieron los siervos de Dios años después en lo que entendían de los apóstoles. No lo que cambiaron muchos en las patrísticas y en los concilios que pensaban que decían los apóstoles. No, lo que el Espíritu Santo a ti te va a mostrar, enseñar de cada una de las cartas de los apóstoles. El Espíritu te lo va a colocar, el Espíritu te va a convencer, el Espíritu te va a dar entendimiento. Si no disfrutas de este milagro, de esta maravilla de revelación, de esta maravilla de sabiduría y de ciencia de Dios que está destinada para los verdaderos hijos de Dios, es porque aún no tienes a Dios en tu vida. Es lo que dice la palabra, y es un llamado para que reflexiones, medites y escapes de tu propia conformidad y tu propia autodefensa de que sí lo tienes.
si no estás dando fruto de gloria para Dios, si no estás hablando de Dios todos los días a través de su palabra, compartiendo y tomando la palabra para todas las decisiones de tu vida, no puedes tú decir que tienes a Dios. Entonces nos decía Juan, la única comunión es con nosotros los apóstoles a través de la Biblia, que tengan la relación solo con el Padre y solo con el Hijo como nosotros la tenemos, dice Juan. No hay nadie más al que ustedes vayan así se aparezcan, no hagan caso. Pablo nos advirtió en Gálatas que hasta los ángeles que Satanás iba a andarse apareciendo como seres que ya murieron y que están en el cielo, pues se va a aparecer para engañar a la iglesia. Se iba a aparecer como falsos cristos, también como falsos ángeles, como si fueran Gabriel, que fueran Miguel, que fueran María, que fueran todos los personajes de la Biblia. Se pueden aparecer santos muertos, se pueden aparecer para engañar a la iglesia con un evangelio diferente, pero no lo pueden ver porque no tienen al Espíritu. No pueden discernirlo porque no conocen a Dios en el Espíritu, lo conocen en la razón, en la mente, en sus emociones, en sus tradiciones, en sus creencias, y lo que puedan sentir espiritual no proviene de Dios. Y la prueba final de tener la certeza de lo que acabo de mencionar es que sus vidas no están siendo glorificando a Dios día a día, el mayor santidad, el mayor justicia, que a través de que les hacen daño ellos bendicen, a través que les quieren robar ellos perdonan, a través que les quieren hacer daños ellos ayudan más. Entonces es testimonio que no le conocen, y cuando escuchan algo como esto creen que es una broma, creen que estamos hablando por hablar, creen que no existe quien llegue a ese nivel de servicio a Dios pero sí, Dios con su poder mueve a sus hijos para que seamos piadosos, misericordiosos, bondadosos, que ayudemos al prójimo. Dice Juan, continuando con el mismo apóstol, en el capítulo 14, verso 23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra va a guardar. No el que va a decir con su boca que me ama, no el que va a decir con lágrimas que me ama, no el que va a estar llorando y emocionado y contento diciendo y gritando en las calles que me ama. No, ese no. El que me ama, mi palabra la tiene que conocer primero toda la Biblia y para poderla guardar. Entonces mi palabra la va a guardar. Pero si no lee la Biblia todo el año, ¿por qué dice que me conoce? ¿Por qué dice que me tiene? Yo soy el verbo, yo soy la palabra, dice Cristo. Yo soy el que actúa en el corazón de ellos a través de mi palabra. Si no la leen, si no la conocen, si no es su hambre de su alma todos los días escudriñarla, ¿por qué dicen que me conocen? ¿Por qué dicen que me aman? Si ni siquiera saben que tienen que obedecer para poderme amarme correctamente. No es con emociones ni con palabras como me van a amar, es con sus formas de vivir ante sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus padres, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. Es como te muevas ante mí también para adorarme en espíritu y en verdad, como sé si eres mi hijo y me amas o no. Entonces, no es el que lo diga o el que pertenezca a una membresía cristiana o tenga una iglesia. Es el que obedece la palabra de Dios, el que ama a Dios. Y dice que solamente esos, dice Cristo aquí, entonces mi Padre le va a amar, y entonces vendremos los dos, mi Padre y yo vendremos a esa persona y haremos morada en él. Esa persona en su espíritu será el templo para que habite el Padre, para que habite el Hijo, para que habite el Espíritu Santo. Si obedecemos la palabra de Dios. Entonces dice Cristo, el que me ama no se engañe con que lo diga y lo crea por pertenecer a una iglesia cristiana o por decir que tiene tradiciones y me llora. Es el que me obedece, pero para obedecerme tiene que conocer toda mi palabra. Si no, ¿cómo me va a obedecer? ¿De qué me va a obedecer? ¿De cosas que escucha? No, tiene que el Espíritu Santo colocarle mi palabra en su espíritu para entender qué quiere, cuál es mi voluntad para que la haga. Y entonces haremos morada en él. Importantísimo no confiarnos en un cristianismo tan ligero y tan falso que por eso está destruida todas las familias creyendo en Dios cuando no lo tienen. Primera de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 9,
dice y escribe: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice Pablo, no se engañen, iglesia. La fidelidad de Dios, donde nunca nos va a fallar, donde la fidelidad se nota y es patente, que solo los hijos de Dios son llamados a tener comunión con Dios mismo, con su Hijo Jesucristo y con el Padre, solamente. Los que tienen comunión con veneraciones de seres aparecidos no conocen al Padre, no conocen al Hijo, lo conocen racionalmente porque la iglesia les ha enseñado quién es, les platican de Él a su manera como ellos lo conciben a Dios, como ellos conciben al Padre, como ellos conciben al Hijo, como ellos conciben al Espíritu Santo, lo enseñan, pero no va a estar Dios en esas personas, porque Dios no va a estar en un corazón que está siendo engañado con una falsa doctrina. Por eso la gente, aunque creen en Dios, no dejan de mentir. Aunque creen en Dios, no dejan de burlarse de otros. Aunque creen en Dios, no dejan de tantos pecados que comete el ser humano y cometemos cuando no tenemos a Cristo, aunque creamos en Cristo. Porque no hay un poder adentro, no hay una verdad instalada en nuestro corazón, no hay una gracia estemos recibiendo para ser transformados y dejar el pecado a un lado. Nada más tenemos religión y sacramentos que no hacen nada. Nada más nos aquietan la conciencia, nos apacientan la conciencia y creemos que estamos ya en Dios. Pero no cambiamos, seguimos siendo maledicientes, hablamos en doble sentido, nos burlamos, mentimos y pensamos que no somos malos y nos vamos a ir al cielo a morir y todos los que mueren ya están en el cielo. No, es una tragedia enorme. Si Dios nos mostrase como la Biblia nos muestra la realidad, y si nos mostrase la realidad de los que han partido, dónde están, es triste, lamentable, y queremos que los que están vivos, en la misericordia que nos alcanzó a nosotros, también sean alcanzados. Dice 2 Corintios 13, verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nada más. La gracia del Señor Jesucristo en ustedes, hijos de Dios, el amor de Dios en ustedes, hijos de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, hijos de Dios. Con nadie más. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de Dios y del Hijo y del Espíritu. No se trata de nadie más. Toda la Biblia habla de que la única alabanza es para Dios, la única relación es con Dios. Lo único que se le ora es a Dios. Cristo le enseñó a los apóstoles nada más buscar al Padre, solo buscar el rostro del Padre, solo orar al Padre en el nombre de Él. Cristo enseñó eso, Moisés enseñó eso, Noé enseñó eso, Abraham enseñó eso, Jacob enseñó eso, todos los profetas enseñaron eso, todos los reyes, todos los que escribieron en el Antiguo Testamento enseñaron eso. Todo el Nuevo Testamento, todos los apóstoles, todo lo que está escrito, nada más enseñaron a adorar al Padre. Cristo le dice a la samaritana, yo vine a buscar adoradores para el Padre en espíritu y en verdad. Ni en Samaria ni en Jerusalén va a ser en el corazón de cada hijo. Nada más van a buscar al Padre, solo van a buscar al Padre, solo van a tener una relación con Dios. Ese es el evangelio limpio, puro, para que una persona crezca en salvación, crezca en santidad, y no en religiosidad engañados por su iglesia. Es importantísimo darle darle el tiempo requerido para reflexionar y para aceptar que lo que creemos en Dios está equivocado. Por último, bueno, todo no último, pero sí, por último te paso este salmo. Salmo 24 del 1 al 6 dice, el Rey de la Gloria. Fíjense, desde el Rey David que escribió este salmo, todo el pueblo de Dios sabe que nada más se busca a Dios en el Espíritu. No hay otra forma de tener salvación en Cristo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios creó todo. El mundo, dice, y los que en él habitan son de Jehová también, él los creó. Porque él fundó el mundo sobre los mares y lo firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón.
No dice el que se está bautizado, no, no, no. El que está confirmado, no, no, no. El que tiene sacramentos, no, no, no. El que pertenece a la iglesia fulana de tal o sutana de tal, no, no, no. El que trata de portarse bien, no. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo puedes tú saber que es un limpio de manos y que es una persona pura de corazón si no conoces la voluntad de Dios, si no conoces toda la Biblia para entender que es un limpio de manos y un puro de corazón, que Dios el Espíritu nos lo platica, nos lo enseña y nos lo coloca para que nosotros entendamos por qué tenemos que ser santos, porque Él es santo? Dice, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha elevado sus almas a venerar otros seres, cosas vanas que no existen, son vanidades, no existen. Y luego dice, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Fíjense, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Todo el Antiguo Testamento hablaba, busquen el rostro de Dios hasta que lo encuentren. Busquen el corazón de Dios, busquen a Dios. Todo el Nuevo Testamento, busquen al Padre, busquen a Dios. Y a través de los siglos, no puedes buscar también a este otro personaje, puedes venerar a este otro, puedes pedirle a este otro. Cambiaron el Evangelio y no lo pueden ver. Como es una tradición de siglos, por eso millones de personas creen en el error como yo estaba, y no dejan de mentir, y no dejan de pecar, porque no está la verdad ahí, y creen que la iglesia los va a llevar al cielo con sus promesas. No es así. Si no tienes una relación única, especial, profunda, íntima, solo con el Padre, solo con el Hijo, es porque todavía no tienes a Dios en tu vida. Aunque creas en Él, aunque llores y digas que lo tienes, tu vida no está siendo transformada a la imagen de Cristo. Tu vida no está dando frutos del Espíritu Santo, lo que viene en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Tu vida no está siendo glorificando a Dios solamente, buscando a Dios todos los días. Entonces es importantísimo que reflexiones, es importantísimo que pongas atención a esto. Este es el cuarto tema de 7 aspectos fundamentales para saber si estoy realmente en la salvación de Jesucristo. No deseches lo que Dios quiere enseñarte, lo que Dios te está llevando para que puedas tú darte cuenta que no conoces todavía a Dios en el Espíritu, no has nacido de nuevo y tienes que buscar a Dios para que tengas ese nuevo nacimiento. Ahí búscalo donde estás, clama a Él, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados, dile que has creído en Él probablemente en un engaño, dile que no has cambiado, no has dejado de mentir, no has dejado de engañar, no has dejado de tener lascivia, lujuria, deslealtad, avaricia, envidia, no has podido dejar de tener resentimiento con los que te dañaron. Habla con Él para que nazcas de nuevo del Espíritu, para que Dios haga un milagro de salvación. Acepta a Jesucristo por tu Señor y Salvador. Acéptalo, ríndete ante Él, clama para que suceda el milagro. Y Él te va a llevar a una congregación donde se da la sana doctrina, donde el Espíritu Santo ministra, Él es el Rey, y donde el Señor Jesucristo reina en esa congregación, y donde se le da la gloria de vida al Padre, a Jehová de los ejércitos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.